Hoy vamos bien, vamos mucho mejor que otros días, pero ya sabemos que esto también puede cambiar rápidamente en cualquier momento para peor o para mejor. El mercado aprovecha cualquier oportunidad, por pequeña que sea, para rebotar, lo estamos viendo, pero son rebotes dentro de una gran dinámica bajista y se debe principalmente a elementos puntuales, como los rebalanceos de final de trimestre de grandes fondos y planes de pensiones, sobre todo en Estados Unidos, y después, claro, del mal desempeño en las primeras semanas de junio. Bueno, pues el mercado necesitaba cierto alivio. Abrimos ya Momentum de la economía y los mercados con Gonzalo Lardíez, gestor de Antbank. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y con Ismael García Puente, gestor y selector de fondos en Mafre Gestión Patrimonial. Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes. Dicho esto, ni la inflación parece que esté controlada, ni los bancos centrales van a cambiar, Gonzalo, de forma súbita, porque su principal activo en estos momentos es la credibilidad, ¿no? Bueno, llevamos un mes de junio, los 3-4 semanas, ya estamos prácticamente finalizando el mes, pero esos datos, por lo menos de materias primas, parece que dan un respiro y parece que pueden dar un respiro, por lo menos a corto plazo, en cuanto a sumar con la intensidad que han sumado en los últimos meses. Lo que pasa es que no debemos de perder de vista que aunque los datos de inflación puedan mejorar en próximos meses por esa menor presión a lo mejor de commodities, el precio del petróleo parece que se ha relajado, el precio del gas en Estados Unidos. Esto es como cuando tenemos un dato de crecimiento del 5% y al mes siguiente sale un 4,2. Al fin y al cabo son 8 décimas menos de un crecimiento que sigue siendo todavía muy positivo. Si en los próximos meses vienen datos de inflación menores, seguirán siendo malos datos de inflación y eso sigue lastrando y sigue dañando la economía. Quizás dan algo de aire para los bancos centrales en cuanto a esa presión. Lo vimos en la última reunión, que esos 0,75 estaban descartados hace no demasiadas semanas previas y ese mal dato de inflación propició que se tuviese que subir del 0,50 al 0,75. Quizás quita algo de presión a bancos centrales. Pero ahora está que por ver si esos precios de materias primas que están cayendo, pues quizá ya son los efectos de esas políticas monetarias restrictivas y que ya se empiezan a notar en la actividad. Con lo cual es un poco nadar a dos aguas. Habrá que ver en próximas semanas cómo evolucionan los datos, pero creemos que pueden dar un respiro, por lo menos en la parte de energía y los precios de la inflación, esos precios a la inflación, y quitar algo de presión, por lo menos de cara al verano, para los bancos centrales. La cuestión de fondo, Ismael, es que el mercado se sigue debatiendo en un escenario de recesión que no se puede descartar. Si bien el escenario principal parece que manejan los analistas, vosotros creo que también es el de un aterrizaje suave. Sí, vamos a ver, al final la recesión, como decíamos, son pues eso, 2 trimestres. Lo que dice la palabra técnica es 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, ¿no? Pero es verdad que tenemos cierto miedo a la palabra recesión porque lo asociamos como a crisis, ¿no? Y en ningún momento estamos hablando de una crisis, sino de un crecimiento que pueda ser menor de lo que veníamos o de lo que preveíamos al inicio del año como consecuencia de la inflación, de la guerra en Ucrania y del endurecimiento de las políticas monetarias, ¿no? Aún así, se habla mucho de la palabra de recesión, del crecimiento, etcétera, pero la mayoría de las previsiones todavía del consenso de analistas, de Bloomberg, economistas, etcétera, es que el crecimiento va a ser positivo este año e incluso va a ser positivo el año que viene, ¿no? Con lo cual, es verdad que todo apunta a que vamos a un frenazo, tanto, digamos, por parte del consumo de la inflación como por parte de los bancos centrales, que son los primeros interesados en calmar o enfriar un poco la economía, pero no estamos hablando de un, digamos, escenario terrible o apoteósico, ¿no? Simplemente, pues eso, un menor crecimiento con una mayor inflación, que no es un entorno cómodo, no es un entorno en el que los mercados, digamos, sobresalgan, pero es un escenario que tenemos que manejar y hay activos y herramientas que podemos usar para capear de la mejor manera este escenario. ¿Por qué creéis que los mercados ahora mismo, las bolsas, el mercado de renta fija, no se ha tomado demasiado mal las palabras hoy de Lagarde en Sintra diciendo que haremos todo lo que sea necesario para anclar las expectativas de inflación lo más cerca posible del 2%? Bueno, quizás debido a que
la flexibilidad, ¿no?, de los mensajes de los bancos centrales, ¿no? Yo creo que van un poco por ahí, ¿no? Es verdad que son conscientes los bancos centrales de que su principal preocupación es que las expectativas de inflación no se desanclen. A ellos les interesa que estén, digamos, ancladas en un nivel que se sientan cómodos y es su principal objetivo, ¿no? Van a intentar por todos los medios que conseguirlo, es decir, que las expectativas de inflación se mantengan en unos niveles razonables, y para ello, digamos, van a tener que endurecer la política monetaria, que es lo que ya llevan haciendo, ¿no? El mercado, por supuesto, confía o sabe que tienen herramientas para conseguirlo. La cuestión es si las va a poder usar todas, ¿no? Ya hemos visto que en cuanto endureció un poco el mensaje, el mercado reaccionó y hubo una reunión de emergencia para intentar calmar a los mercados, ¿no? Sobre todo por la ampliación de la deuda periférica. O sea que, digamos que el objetivo es anclar las expectativas de inflación. Veremos cuánto arsenal está dispuesto a utilizar y cuánto le dejan utilizar. Hay quien utilizaría otra palabra, no tanto flexibilidad, sino ambigüedad. Ambigüedad. He sido políticamente correcto. Que sí. No se quiere pillar, ¿no? Christine Lagarde, da toda la impresión, Gonzalo. Bueno, hay dos palabras que podrían definir la actuación de los bancos centrales en la última década, que se pueden asociar con otro tipo de términos, y podría ser omnipresentes y todopoderosos. Parece que omnipresentes todavía eso está fuera de toda cuestión, porque en casi todos los ámbitos financieros pues lo que hagan o al final decidan los bancos centrales es determinante. Pero la parte de todopoderoso pues empieza ya a quedar un poco en un segundo plano, porque al fin y al cabo, y es lógico, la economía tiene un componente financiero, pero también tiene otra serie de dinámicas que no habían presentado ningún problema en los últimos tiempos, más de una década, pero hay partes de la economía que no funcionan de forma adecuada y allí no puede llegar en la misma forma en la que llega a la parte financiera de la economía los bancos centrales. Entonces, eso es un poco en resumidas cuentas, de forma muy simplista, el problema que tenemos hoy en día. Los bancos centrales no pueden generar liquidez, pero no pueden generar gasolina, no pueden generar trigo, no pueden generar todo ese tipo de componentes de la inflación, que hace no demasiado tiempo eran de los componentes de la inflación de las que prácticamente no se preocupaban los bancos centrales de mirar, porque no daban prácticamente ningún susto, y es ahora en donde está el foco de todos los problemas. Entonces, ese es el gran problema, que durante 14 años prácticamente, desde el año 2008, hemos estado acostumbrados a la omnipresencia de los bancos centrales, que lo tenían todo bajo control, y por diferentes cuestiones, pues ahora todo eso queda en un segundo plano. Con lo cual se abre un horizonte nuevo, un horizonte que ya se ha abierto hace bastantes meses, y nos enfrentamos pues a algo que no hemos visto en mucho tiempo. Para mí, más importante que los datos de inflación, o casi tan importante como los datos de inflación o los movimientos en los tipos, es que los bancos centrales prácticamente lo han comprado todo durante los últimos 14 años. Y la pandemia no vino sino a acelerar esa tendencia. Eso está en retirada, y eso es una parte muy importante para testar realmente cómo están las economías sin esos apoyos de los bancos centrales. Fue la Fed hace unas semanas, ahora mismo va a ser el BCE, y para mí esa es la cuestión clave. Aparte de inflación y tipo de interés, ¿cuál es el estado real de las economías sin ese estímulo permanente en la parte monetaria y de comprárselo todo por parte de los bancos centrales? Uno dirá, mejor ni pensarlo. Alguno estará, claro. Los que no se dedican a este negocio, claro. El temor a una recesión desafía ya la inflación como principal riesgo. Dentro de 2-3 semanas empieza la temporada de resultados del segundo trimestre. Leo por aquí y por allá, Gonzalo, por todos lados, que los analistas no están revisando a la baja las expectativas de beneficios de las compañías, y que luego, claro, la decepción puede ser mayor, o el golpe puede ser mayor. Exactamente, es la misma dificultad de hace unos meses de cuantificar hasta dónde podían llegar los niveles de inflación. Sabíamos, prácticamente era un consenso generalizado en que los datos de inflación iban a venir fuertes durante este año 2022. Lo fiábamos todo al término transitorio, pero el término transitorio ya ha quedado pues guardado en el baúl de los recuerdos y ya prácticamente pues está desterrado. En cuanto a cómo está impactando en las compañías, pues es una gran incógnita. Habrá que ir viendo cómo van los negocios en próximos trimestres, pero realmente es algo nuevo y que habrá más impacto en unas compañías y otras pues tendrán
un impacto o una incidencia más suave. Realmente es la complejidad de cómo valorar lo que está sucediendo en la economía en cuanto a cuentas de resultados, y es exactamente esa misma complejidad que teníamos a finales del año pasado, cuando las materias primas hicieron suelo en marzo-abril del 2020, hasta dónde podría llegar esa subida de materias primas y hasta dónde podría llegar la inflación. Está visto que se han superado todas las expectativas. Yo realmente no ha caído en mis manos ningún análisis de hace un año donde se preveyesen datos de inflación en Estados Unidos del 8,6% como hemos tenido el mes pasado, y un poco creo que en la parte de los resultados empresariales sucede parecido. Hay muy poca visibilidad con la cual hacer los números, entonces yo creo que la mayoría de analistas están tomando una posición de esperar y ver antes que adelantarse o poner, digamos, sobre el papel algo que realmente resulta muy complicado de valorar. Están empezando a salir ya los primeros informes previos a esa temporada de resultados en Estados Unidos. El más reciente ha sido Goldman Sachs. Dice que, no recuerdo ahora si utiliza el término la caída del consumo, la moderación del consumo, pero dice que ya está pasando margen, ya está pasando factura al margen de las empresas. Ismael. Sí, es un escenario que a nosotros nos llama mucho la atención, ¿no? Y el hecho de que hayamos reducido riesgo en las carteras de los clientes viene un poco por ahí, porque hemos hablado mucho de recesión, menor crecimiento, etcétera, pero y todo, digamos, se había ajustado para ese escenario. Lo único que faltaba por ajustarse eran los beneficios corporativos para los próximos trimestres, ¿no? Ahí sí que los analistas parecía que se mantenían con ese nivel de crecimiento del 8% más o menos de crecimiento. Es verdad que buena parte viene de las compañías energéticas, pero no habíamos visto una revisión a la baja de los beneficios. Y era un poco la siguiente derivada a este menor crecimiento, con lo cual nosotros sí que esperamos que una temporada de resultados más complicada o menor o con más sorpresas negativas, digamos, de las que suele ser habitual, ¿no? Evidentemente, con una inflación tan alta y con, digamos, un coste de las hipotecas en Estados Unidos que se ha disparado, es de cajón esperar que va a haber una menor renta disponible, sobre todo cuando el ahorro, digamos, acumulado durante los meses de la pandemia ha vuelto ya a niveles, digamos, 2019 o prepandemia. Con lo cual, mucha atención, porque todo lo que estamos hablando a nivel macro, etcétera, PMIs de la semana pasada, encuesta al consumidor, lo vamos a ver reflejado ahora sí de lleno en la publicación de resultados del segundo y del tercer trimestre, con lo cual seguimos manteniéndonos en este escenario que mencionaba anteriormente Gonzalo, de poca visibilidad hasta octubre, quizá noviembre, de ver cómo evoluciona todo, la inflación, los tipos de interés y sobre todo los beneficios empresariales. Empezamos a escuchar cada vez más algo que tampoco es nuevo, Gonzalo, aquello de, ¿cómo era lo de las malas noticias para la macro o para los beneficios de las empresas son buenas noticias para la bolsa? Volvemos otra vez a entrar en esa dinámica, Gonzalo. Claro, lo que pasa es que hay un pequeño matiz y en aquella época pues los malos datos macro venían a significar que los estímulos de los bancos centrales se mantendrían en el tiempo y realmente no habría motivo para retirarlos. Y hoy estamos en una situación un poco distinta. Realmente pueden venir esos datos malos macro, pero realmente la actitud y ahora mismo la posición de los bancos centrales es bastante distinta. Con lo cual, como se solía decir, hay que tener cuidado con lo que se desea, porque a lo mejor los efectos que tenían determinadas noticias en otras circunstancias de mercado son bien distintos de los que pueden tener en esta situación en particular con las circunstancias que tenemos sobre la mesa. Ismael. Sí, tal cual. El bad news, good news, creo que es un mantra ya del pasado y ahora no contamos con papá Banco Central para sacarnos, ¿no?, de esos mercados tan volátiles. Entonces, creo que es una etapa, digamos, nueva en el que el respaldo monetario no va a estar ahí, la famosa put de la Fed, hasta que la inflación, digamos, modere su ritmo de crecimiento, no podemos contar con ella, y esto abre la puerta a algo que veníamos defendiendo de hace tiempo, ¿no?, que es el tema de la gestión activa, el seleccionar esas compañías que tengan ese poder de fijación de precios, mantener márgenes, crecimientos y en crédito, que lo comentaba el anterior compañero, Diego,
oportunidades, ¿no? Empezamos a ver bonos de compañías solventes, pero que el mercado le pone un precio como de una compañía insolvente, ¿no? Y eso es una oportunidad o un escenario que no habíamos visto los últimos, me atrevo a decir, casi 10 años, pero bueno, sobre todo los últimos 5 años, ¿no? Con lo cual es una nueva... Entramos en un nuevo paradigma, para nosotros lo teníamos claro, el mundo no va a ser igual post-pandemia que pre-pandemia, y el tema de la guerra en Ucrania incluso lo ha acentuado todavía más, con lo cual expectantes, digamos un poco ahora mismo pues seguir con el símil bélico en las trincheras, esperando a tener más visibilidad, pero a la vez ilusionados, ¿no? Porque creemos que tenemos un set de oportunidades a nivel de valoración, a nivel de rentabilidades en los bonos que hubiéramos deseado tener hace bastante tiempo. Bueno, yo creo que tampoco hay que minusvalorar la capacidad de sorpresa que todavía tienen los bancos centrales. Es decir, creo que el próximo viernes, ¿no? El 1 de julio es cuando en principio finaliza el programa de compra de bonos del Banco Central Europeo. Veremos a ver qué sucede a partir de esos momentos, pero bueno, ya estamos viendo también un Banco Central Europeo al mismo tiempo, Gonzalo, que sube los tipos de interés y se saca de la chistera también un mecanismo anticrisis para impedir que haya una nueva crisis de deuda soberana en Europa, que es un poco hacer una cosa y la contraria, ¿no? De momento los tipos aún no se han movido. La inflación ya viene molestando desde hace bastantes meses, pero realmente la política monetaria sigue siendo todavía muy, muy expansiva. No tanto a lo mejor como lo ha sido en el pasado. Y en la última comunicación del BCE nombró el término fragmentación y rápidamente los inversores empezaron a ponerse nerviosos y tuvieron que improvisar pues un mensaje a los 4 o 5 días porque las primas se empezaban a ampliar. Es un escenario nuevo, es un escenario donde cuál es el precio de equilibrio de muchos activos pues estará por ver, pero realmente es un escenario en el que no estábamos inmersos desde hace mucho tiempo, con lo cual yo creo que la actitud de esperar y ver cómo reacciona el mercado, pues yo creo que es la actitud más adecuada para en torno de una incertidumbre como la que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Hay que saber esperar, no hay que impacientarse, eso es así. Gonzalo Lardíez, Sandbank, Ismael García Puente, Mafre Gestión Patrimonial. Como siempre, muchísimas gracias a los dos. Cuidaros, buena semana, hasta pronto. Un placer. Un saludo. Gracias. 12:44, todavía tenemos 15 minutos para mirar los gráficos, tendencias, SP500, IBEX, DAX. Enseguida, vuelta de pausa.